representante se agrupan varias cadenas asociativas. Profe, me perdí en la última parte de lo del desplazamiento. ¿Puede repetirlo? Desplazamiento sería que se transfiere el sentido de un representante a otro, pero se conserva la significación. Listo. Profe, ¿y cómo dijiste que en condensación se crea la significación? Y en la condensación se crea un nuevo sentido, un sentido poético. Gracias. Por eso Lacan lo llama metáfora. Profe, una pregunta. Entonces, los dos procesos se dan en simultáneo, ¿no? O sea, una vez que hay desplazamiento, sí o sí va a haber condensación. Chicos, a ver a los alumnos. Vamos a... Hasta ahora no se cortó la comunicación. No, profe, anda re bien. No. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Bueno. Vamos a ver miramiento por la figurabilidad. Miramiento por la figurabilidad. Esto está en un texto de Freud que se llama El trabajo del sueño, en la introducción. Freud dice que el miramiento por la figurabilidad es que el sueño se da en imágenes visuales. El sueño se da en imágenes visuales y hay que interpretarlo como un jeroglífico. Hay que interpretarlo como un jeroglífico. No por el valor de imagen, sino por el valor de letra. Profe, no por el valor de imagen, sino por el valor... Sino por el valor de letra. Profe. Los jeroglíficos no se podían interpretar, los jeroglíficos egipcios no se podían interpretar porque los tomaban como dibujitos, y no son dibujitos, es un alfabeto. Entonces lo que dice Freud es de que a cada imagen hay que buscarle el texto que está oculto, el texto que sostiene la imagen. Porque el sueño es como un jeroglífico, quiere decir que es una escritura. Y no hay que tomarlo por su valor de imagen. ¿Cómo dijo, profe? El concepto miramiento. Sí, sí. A Escucho. cada imagen hay que buscarle. Claro. En cada imagen hay que buscar cuál es el texto que la sostiene. Gracias, Profe, ¿no es profe. el sueño trabaja con imágenes y no con palabras? ¿Cómo? ¿Puede ser que el sueño trabaja con imágenes y no con palabras?
el sueño trabaja con representaciones inconscientes. La respuesta es, el sueño trabaja con representaciones inconscientes, que es un lenguaje, pero el producto final tiene que ser en imágenes visuales. Claro, se nos aparece en imagen. Pero en las imágenes visuales es lo más ilusorio del sueño. Vuelvo, lo que hay que buscar es que el paciente asocie y lo lleve a una palabra. El sueño es una escritura, no son dibujitos. Entonces, la condición de figurabilidad es la puesta en escena visual del texto del sueño. Hay un texto inconsciente, la puesta en escena es visual, tiene que ser visual. ¿Puede repetirlo, profe? Sí, La la condición puesta de en figurabilidad. escena es visual. La condición de figurabilidad es la puesta en escena visual del texto del sueño. La condición de figurabilidad es la puesta en escena visual del texto del sueño. Son imágenes al servicio del lenguaje onírico. Son imágenes al servicio del lenguaje onírico. Pero no es el valor visual lo determinante, no son imágenes sino letras. Un alfabeto que hay que leer. No es el valor visual lo determinante, no son imágenes sino letras. Un alfabeto que hay que leer. Profe, ¿son imágenes al servicio de? Son imágenes, no son imágenes sino letras. Un alfabeto que hay que leer. Hay que ir al relato que sostiene la imagen. El analista tiene que llevar el dibujo al lenguaje, es decir, a la asociación libre. Y desde ahí surge el manifiesto, digamos, el contenido, digamos, como que de lo que uno habla y dice es lo más importante, el contenido manifiesto, ¿no? Esa parte, ¿cómo lo relaciono? El contenido manifiesto sería el sueño soñado, lo visual. Justamente, claro. Claro, y lo que yo cuento del sueño. Es la interpretación. O sea, sería el lenguaje que sostiene la imagen. O sea que el contenido manifiesto se vale de formas figurativas, por así decirlo. Sí, el contenido manifiesto se vale de una forma figurativa que para interpretarlo no hay que tomarlo como un dibujo, sino como una letra. Y esa con letra... el latente, profe, con el latente. Por eso, ahí. del contenido manifiesto se va al contenido latente. Ah, claro, yo lo había entendido al revés. Gracias. Del contenido, ¿qué es lo que se lleva al análisis?
¿Qué es lo que lleva a uno a análisis? Vamos a entender, a ver si lo entendemos por ahí. ¿Qué es lo que lleva a uno a análisis? El sueño soñado. Uno relata el sueño soñado. Pero lo único que queda de ese sueño es el relato. El analista va a trabajar en base al relato, en forma fragmentaria, le va a decir, soñé con un sol. Bueno, cuénteme con qué asocia sol. Y ahí va a surgir el relato, que es el contenido latente. El contenido latente es el... Sí, escucho. El contenido manifiesto sería justamente las imágenes visuales que podemos contar. Claro, lo que uno soñó. El contenido manifiesto es lo que uno soñó. Claro, Pero claro. nosotros al contarlo asociamos las imágenes con la palabra para poder expresarlo, o sea, contarlo, relatarlo. Para poder entender. Para poder interpretarlo. Para poder interpretarlo. El contenido. Entonces, ¿qué es lo que es? Sí, la verdadera significación del sueño. ¿Cómo? El relato sería ¿Es la verdadera significación del sueño? Es la significación inconsciente del sueño. Uh-huh. A ver, me interesaría que por favor me dijeran, ya que hemos tenido tanto problema con esta clase, que me dijeran qué escribieron de que son los obreros del sueño. ¿Cuáles son? Profe, yo anoté que los obreros del sueño son los que van a trabajar con los materiales y son la condensación, el desplazamiento y el miramiento por la figurabilidad. Y el socio capitalista va a ser el deseo, que va a ser la fuerza impulsora del sueño. Y después anoté lo que dijiste vos de cada uno de los tres obreros. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el contenido latente y el contenido manifiesto? El contenido latente es inconsciente y el contenido manifiesto es consciente porque es lo que estamos contando. No, profe, entendí que el contenido latente ¿Me podés volver? ¿Por qué? A ver, chicos, tienen que hablar de a uno. Hablen de a uno. No, yo así no escucho. Hablen de a uno, por favor. Profe, una consulta. ¿Me escucha? Sí. Los obreros del sueño, yo no llegué a anotarlo, entré más tarde. ¿Lo puede repetir? ¿O alguien que lo escriba? Sí. Sí. Los obreros del sueño. Condensación. Desplazamiento. Y miramiento por la figurabilidad. Ok, gracias, profe. Yo había dejado una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el contenido latente y el contenido manifiesto? Profe, lo que yo entendí con respecto al contenido manifiesto es que es el sueño en sí, digamos, la figurabilidad.
y que el contenido latente es la significación inconsciente del sueño. ¿Es así? Sí, yo tengo lo mismo. Yo tengo lo mismo. El manifiesto no es lo que vos te acordás cuando te despertás, que durante el día después como que ese relato se va acortando porque hay cosas que te vas olvidando. Yo tengo que es lo que uno sueña, el manifiesto. Es lo que uno puede contar del sueño, es lo que uno lo puede hacer consciente y contarlo. Y que lo hacemos a través Por de eso, esa figurabilidad. por eso suponete que vos soñaste, me caí de una montaña. Entonces, cuando vos contás ese sueño, me caí de una montaña, ese es un sueño. Eso es el contenido manifiesto, que es un contenido deformado. El contenido manifiesto es un contenido deformado. Profe, en el texto... Espera que termine la explicación. Espera que termine de explicar. Entonces, con ese contenido deformado, me caí de una montaña y volé, me caí de una montaña y volé. Yo voy a ir al analista y a decirle que no entiendo porque no entiendo eso. Eso no lo entiendo. No entiendo el contenido manifiesto. No sé si tiene algún significado. ¿Qué me va a contestar el analista? Que sí tiene. Que le contemos todo lo que se nos viene a la cabeza, o sea, lo de la asociación libre, ¿no nos va a pedir? Sobre todo fragmentariamente, o sea, nos va a fragmentar todo ese sueño y quizás nos diga, bueno, ¿qué puede asociar con montaña? ¿Se entiende? ¿O qué puede asociar con vuelo? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, a partir de la interpretación vamos a ir del contenido manifiesto al contenido latente. Y vamos a descubrir qué se descubre del sueño, qué se descubre en el sueño, qué se descubre. Que todo sueño, ¿qué es para Freud? Cumplimiento de deseo. Manifestación de un deseo inconsciente. Es un cumplimiento de un deseo sexual infantil reprimido. Es el cumplimiento de un deseo sexual infantil reprimido. ¿Estas clases por Zoom no tienen Profe, límite? le hago una consulta. Lo que usted nos dictó recién, que es un cumplimiento, el cumplimiento de un deseo sexual infantil reprimido, ¿eso lo podríamos usar como definición de sueño? Eso lo podemos, ¿qué? ¿Lo podemos escuché. tomar como definición de sueño, de lo que es el sueño para Freud? Sí. Un sueño para Freud es eso. El cumplimiento de un deseo sexual infantil reprimido. ¿Qué diferencia hay entre contenido y pensamiento, profe? Que ahí lo ponían en el texto como dos cosas juntas, digamos, como el pensamiento y contenido latente, decía. Sí, porque para Freud el pensamiento es inconsciente. Para Freud, recuérdense cuando nosotros hablábamos de Descartes, para Freud donde no pienso, o sea, por eso va a hablar de pensamientos inconscientes. Freud va a decir, son pensamientos inconscientes, que me vienen sin que yo piense. Pensamientos inconscientes que me vienen sin que yo piense.
Me vienen del inconsciente. Claro, como el contenido latente, digamos, que es Profe, producto del inconsciente. Del contenido latente, sí. profe, al final, ¿puedes dar una definición de bien la diferencia entre contenido latente y manifiesto, que no la llegué a notar? El contenido manifiesto sería, o sea, porque vos tenés primero todos los materiales. Entonces, primero tenés todos los materiales. Con esos materiales, la condensación y el desplazamiento y el miramiento por la figurabilidad, en el inconsciente van a elaborar un sueño, y ese sueño va a terminar siendo un producto deformado. Ese producto deformado es el sueño manifiesto. El contenido manifiesto, vuelvo a repetir, es lo que soñaste, es lo que te acordás del sueño, es lo consciente del sueño. Y el contenido latente es lo inconsciente. ¿Lo puede repetir, profe? Buenísimo, profe, gracias. El contenido latente está en el inconsciente y el contenido manifiesto en el consciente. El contenido manifiesto es lo que soñé, lo que soñé. Profe, el concepto de miramiento no me quedó claro. ¿Alguien puede explicarlo? Yo sí que les explico. Freud dice que el sueño se da en imágenes visuales y que hay que interpretarlo como un jeroglífico. Escúchenme, chicos, espere un momento, hay un obrero que martilla. ¿Pueden silenciar el micrófono? Sí, dale. Dale, ¿qué escribiste? Profe, es que creo que la chica que estaba hablando es la que... Y yo tengo el tiene obrero. las cosas. Claro. ¿Vos tenés obreros? Bueno, Que hable otro. dale, te escucho. Bueno. Freud dice que es el sueño que el sueño se va a dar en imágenes visuales y que hay que interpretarlo como un jeroglífico, que no por el valor de las imágenes, sino por el de la letra. Y que el sueño va a trabajar con representaciones inconscientes y va a ser una escritura, no van a ser dibujitos. Y que la condición de figurabilidad va a ser la puesta en escena visual del texto del sueño, que son imágenes al servicio del lenguaje onírico, que no es el valor visual lo que lo determina, son letras, no imágenes, y es un alfabeto que hay que leer. Claro, la condición de figurabilidad es que el sueño tiene que aparecer en imágenes. El sueño es un producto visual, alucinatorio. ¿Eso se entiende? Profe, yo en miramiento por la figurabilidad también agregué que el paciente, lo que Freud busca es que el paciente asocie el sueño con una palabra, ¿está bien? Sí, asocie la imagen con una palabra, o con una sílaba, o con una oración. Ok. Por eso yo dije, si yo soñé que estoy volando, el analista me va a preguntar qué asocia con volar. Entonces me va a llevar a un lenguaje la imagen. Claro, profe, era lo que usted dijo de que detrás de cada imagen hay una escritura. ¿Puede ser? Sí, que el sueño es una escritura. No tomarlo por su valor de imagen. No tomarlo por su valor de imagen.
Ahora sí, gracias, profe. Profe, una consulta. En el texto habla de pensamientos oníricos. ¿Serían pensamientos que se encuentran en nuestro inconsciente? Sí, sí. Gracias. Profe, usted al principio de la clase y también en el vivo de Facebook había dicho algo de que el sueño tenía 2 instancias, ¿puede ser? La crítica y la criticadora, ¿no es? Sí, muy bien, chicos. Sí, díganme a ver cuáles son los sistemas. Mi pregunta fue cuáles son esos sistemas. Yo había dicho que el sueño, cuando estábamos en la página de Facebook, yo había dicho que el sueño es como el síntoma neurótico. Y es un conflicto entre dos sistemas, uno que critica y otro que es criticado. ¿Cuáles son estos Profe, dos? ¿Cuáles El son los consciente y el sistemas? inconsciente. Preconsciente y el inconsciente. o sea, profe, yo, o sea, pienso de que en realidad el inconsciente es la parte criticada y el preconsciente inconsciente es la parte que critica. ¿Puede ser? El preconsciente consciente es el que critica y el inconsciente es el criticado. Claro. ¿Qué significa esto de criticar al inconsciente? Y en vez de criticar, ¿qué se puede decir? A ver, vamos a ver una cosa. ¿Por qué instancia crítica del inconsciente? ¿Por qué una instancia que critica y otra que es criticada? ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, ¿puedo responder? A ver. Sí. Por lo que yo tengo entendido y estudié en primer año, los pensamientos inconscientes, lo que está en el inconsciente, no puede volver tal cual está en ese sistema, en esa instancia que es la criticada. Y el preconsciente aplica una censura que es necesaria, porque si aquello que volviese del inconsciente, que serían los deseos, si esos deseos volvieran en su materia bruta, en su forma original, sería un contenido bastante displacentero para la persona y no podría ser soportable. Por eso es necesario poner un límite sobre lo que puede llegar a pasar desde el inconsciente al preconsciente. Por eso siempre que aparecen estas desfiguraciones del sueño es justamente un revestimiento que hace este deseo inconsciente con todas aquellas representaciones de la vigilia que quedaron almacenadas en el preconsciente. Eso es lo que entiendo yo. Claro, claro. O sea que si surgiera el deseo inconsciente, nos provocaría displacer. Claro. Porque es un deseo reprimido, porque es un deseo reprimido. Nos causaría vergüenza, nos causaría displacer que aparecieran los contenidos inconscientes. Por eso instancia criticada. ¿Criticada por qué? Por el preconsciente consciente. ¿Qué principio se encuentra en el inconsciente? ¿Qué principio reina en el inconsciente? El del placer. Lo de placer.
El principio del placer. ¿Cuáles son los mecanismos del inconsciente? ¿Con qué mecanismos trabaja? Condensación y desplazamiento. Condensación y desplazamiento. ¿Cuál es el principio del preconsciente consciente? ¿Cuál es el principio? El de El realidad. de realidad. El principio de realidad, sí. Sí. Y la identidad, ¿qué identidad reina en el inconsciente? ¿Cómo dijo? Identidad de percepción en el inconsciente. Y en el preconsciente, De pensamiento. identidad de pensamiento, sí. ¿Y los procesos cómo serían? ¿El proceso primario dónde está? En el sistema inconsciente. ¿Cómo? En el inconsciente. No, En el inconsciente. No, el proceso primario está en el inconsciente y el secundario en el preconsciente. ¿Cuál es el que tiene acceso al mundo externo? El secundario. El secundario. ¿El inconsciente tiene acceso al mundo externo? No. No. Sí, Pero si mediante sueños, aparece... lapsus. Tiene, claro, Tiene, pero entre las disfrazado. interpretaciones, las manifestaciones, digo. A través del acto fallido, de un síntoma. Claro, en realidad como desfigurado, digamos, que llega. Llega desfigurado, claro. La única forma que tiene el inconsciente de manifestarse es desfigurado. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente en el sueño? ¿Cómo se manifiesta el inconsciente en el sueño? Desfigurado también. ¿A través de qué? De las imágenes visuales. Muy bien, del miramiento por la figurabilidad, claro, a través de imágenes visuales. ¿Cómo se manifiesta en la histeria el inconsciente? Mediante los síntomas. ¿Qué síntomas? Los síntomas. ¿Qué síntomas? ¿En qué área? Y depende de la histeria, pero siempre es el anímico, digamos. Siempre es en el cuerpo. El síntoma conversivo es siempre en el cuerpo. Claro, ¿Cómo? profe, puede ser que cuando Freud decía de las histéricas que tenían dolores en las piernas. Por eso, el inconsciente se manifiesta en la histeria por intermedio de un síntoma conversivo, somático. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente en la neurosis obsesiva? ¿A través de qué? Puede que sean alucinaciones. ¿Cómo? Puede que tenga que ver con las alucinaciones. Es una neurosis. A través de los pensamientos, las ideas obsesivas. Las alucinaciones son en la De la psicosis. esquizofrenia. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente en la psicosis? A través del delirio o la alucinación.
¿Cómo dijo, profe? ¿Qué preguntó? ¿Cómo se manifiesta el inconsciente en la psicosis a través del delirio o la alucinación? Bueno. Profe, delirios y alucinaciones, ¿no serían también imágenes visuales? En la alucinación hay imágenes visuales. ¿Cuál es la diferencia con el sueño? Que uno es dormido y el Es otro... cuando dormimos. El estado de vigilia, claro. La alucinación es en estado de vigilia, claro. Profe, Sí. hoy usted habló de la identidad que reinaba en el inconsciente y en el consciente. ¿Me lo podría repetir, por favor? La identidad del inconsciente es identidad de percepción y la del preconsciente, identidad de pensamiento. En este texto creo que no lo nombra, pero en el otro que nos había dado para leer hablaba de los sueños alucinatorios. No los entendí. ¿Me lo podría explicar si puede? No, el sueño todo sueño se desarrolla en un escenario alucinatorio, en imágenes visuales, identidad de percepción. Todo sueño. Por el proceso primario, ¿no es, profe? El proceso primario. Gino Ferrari está preguntando cuál es la diferencia entre neurosis y psicosis. La diferencia entre neurosis y psicosis se encuentra en su mecanismo. ¿El mecanismo de la neurosis cuál es? ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? ¿Cómo está el inconsciente en la neurosis? ¿Cuál es el mecanismo? Represión. Y el mecanismo de la psicosis es forclusión. Forclusión. Así que no tiene... ¿Puede explicar el último? ¿Puede repetirlo? Explicarlo, desarrollarlo, digamos que yo voy a desarrollar el mecanismo de la neurosis, que es lo que ustedes van a estudiar este año. El mecanismo de la neurosis es represión. ¿Y reprimir qué es reprimir? Censurar. Claro, censurar, sí. Sí, censurar qué. ¿Censurar qué? ¿Qué? Lo consciente. Y el ¿Cómo? deseo inconsciente. Lo inconsciente. Censur, ¿No es lo displacentero en la persona? es llevar de lo consciente a lo inconsciente ¿qué? Manzanas, naranjas, ¿qué? ¿Qué es lo que, Pensamiento.
¿Qué es lo que se reprime? Representaciones.